En desarrollo hoy, el Palacio de Buckingham o el Príncipe William tendieron una trampa al Príncipe Harry y Meghan Markle, y fueron lo suficientemente ingenuos como para caer en ella. Esa es la afirmación de Tom Sykes de The Royalist. No comenzó con cámaras ni discursos, sino con silencio. El tipo de silencio que solo existe dentro del consultorio de un terapeuta. Harry estaba desplomado en la silla, papeles esparcidos por el escritorio de caoba. No eran solo notas, eran confesiones, fragmentos de dolor, páginas llenas de recuerdos de su madre, choques con su padre, incluso líneas amargas sobre William que pensó que nunca saldrían de esas paredes. Pero entonces llegó lo impensable. Esas notas, una vez encerradas en una carpeta, protegidas por la confidencialidad, se filtraron al mundo exterior. Y, según información privilegiada, la persona que lo instó a hacerlo fue Meghan. Testigos cercanos al círculo de Sussex afirman que Harry se resistió al principio. Supuestamente le dijo: «Estos son míos. No son para que nadie más los vea». Quien ha sugerido en conversación con Jack Royston, el editor real de la revista Newsweek, quien ha sido un aliado cercano de Harry y Meghan en el pasado, que en realidad William estaba trabajando en conjunto con el Palacio de Buckingham, casi intentando provocar esta reacción. Pero Meghan, decidida e inflexible, presionó más. Según los informes, le dijo que el mundo necesitaba escuchar su verdad cruda, que la monarquía nunca se vería obligada a responder por su crueldad a menos que sus heridas más personales quedaran al descubierto. El momento se volvió físico. Un informante susurró que Meghan realmente le arrebató la carpeta de las manos, agitándola como un arma. «Si no luchas por ti mismo, yo lo haré», dijo. De Harry, que vino con esa declaración bomba el sábado por la noche, y luego el informe al Mail on Sunday, culpando a los llamados hombres de trajes grises, y, en efecto, terminando con cualquier esperanza de reconciliación entre el rey Carlos y el príncipe Harry. Entonces, vamos a obtener una reacción sobre esto de la biógrafa del príncipe Harry y nuestra mente maestra real, Angela Leven, en un momento. Lo que siguió fue un caos. En cuestión de horas, fragmentos de las notas de terapia de Harry comenzaron a aparecer en un borrador de propuesta vinculado a una importante plataforma de transmisión. Un miembro del personal incluso usó la palabra guionizado, y de repente, lo que debería haber sido una curación privada se convirtió en munición pública. La corona fue tomada por sorpresa. Los asesores lo llamaron trauma convertido en arma. Se decía que William, cuando fue informado, estaba pálido de rabia porque si las palabras más íntimas de Harry podían derramarse en un contrato de Netflix, entonces nada, ni siquiera sus recuerdos más sagrados, estarían seguros. Pero primero, quiero mostrarles ambos lados de esto. Entonces, este es Tom Sykes, quien es el editor europeo en general de Daily Beast, pero también dirige el brillante Royalist Substack en conversación con Jack Royston de Newsweek, presentando esta teoría bomba. Y solo un recordatorio: cada tuit eliminado, declaración falsa y encubrimiento de relaciones públicas, lleva horas juntarlos. Si quieres ayudar a que este canal siga funcionando, presiona el botón de unirte y conviértete en miembro. Seguiremos exponiendo lo que ellos no harán. En realidad, el sábado por la noche dije, y creo que te envié un mensaje en realidad, y dije que siento que le han tendido una trampa a Harry, y él simplemente entró en ella. Y realmente creo que eso es exactamente lo que sucedió.
Creo que porque entonces el Palacio salió anoche el domingo diciendo: bueno, ya sabes, de nuevo fuentes anónimas. Bueno, esto solo lo prueba. Para cuando los susurros de las notas de terapia filtradas de Harry llegaron al Palacio de Buckingham, la reacción fue instantánea y furiosa. Un ayudante describió la atmósfera de esa noche como una sala de guerra. Los teléfonos sonaban sin parar. El personal superior se apresuró a confirmar si los documentos que circulaban en línea eran genuinos. Y cuando se dieron cuenta de que los fragmentos coincidían con las sesiones privadas de Harry, la sangre se drenó de la habitación. Para el rey Carlos, la violación no fue solo personal, fue catastrófico. Las notas de terapia no son discursos políticos ni borradores de memorias. Son los pensamientos más desprotegidos de un hombre nacido para el deber, escritos con la creencia de que nunca saldrían de un armario cerrado. La furia de William fue volcánica. Según un informante del palacio, sus primeras palabras fueron: «Le ha entregado el cuchillo a ella, y ella lo está apuntando a todos nosotros». Lo que empeoró las cosas fue la rapidez con la que se extendió la filtración. En cuestión de horas, los editores en Londres afirmaron haber visto extractos que hacían referencia a la muerte de Diana, la frialdad de William y la distancia de Carlos. Algunos pasajes eran vagos, otros eran terriblemente específicos, y aquí está el giro. Los ejecutivos de Netflix recibieron, según los informes, una presentación que contenía esos mismos extractos, como si el trauma de Harry ya hubiera sido empaquetado en entretenimiento antes de que él siquiera se diera cuenta de que estaba fuera de sus manos. Pero, ¿fue realmente Harry quien lo entregó o Meghan presionándolo hasta que se rompió? Un informante cercano a su círculo de Montecito dijo que lloró esa noche. Dijo que se sentía desnudo, pero ella le dijo que era mejor estar desnudo en tus propios términos que ser despojado por ellos. Esa única línea provocó pánico dentro del palacio, porque si Meghan podía convencer a Harry de que filtrara sus propias notas de terapia, ¿qué le impediría presionarlo para que expusiera secretos aún más oscuros, enterrados en archivos privados? Y así, en el espacio de una noche, lo que comenzó como una filtración se convirtió en una crisis de seguridad en toda regla, no de escuelas o puertas esta vez, sino de palabras, memoria y confianza misma. De vuelta en Montecito, la atmósfera no podría haber sido más diferente. Según los informes, Harry estaba sentado en su estudio, con la cabeza entre las manos, mirando los borradores dispersos. Acababa de ver sus propias palabras, palabras destinadas solo a un terapeuta, convertidas en monedas de cambio en el escritorio de un ejecutivo de transmisión. Según un informante, Harry susurró: «No les di permiso. No quería esto». Pero Meghan, caminando por la habitación con su teléfono en la mano, no lo vio como una tragedia. Ella lo vio como un arma. «No entiendes», le dijo. «Esto es influencia. No pueden ignorarte si ven el dolor que causaron». Para Meghan, las notas eran una prueba de la crueldad que sufrió Harry. Una forma de cambiar la narrativa y obligar a la monarquía a asumir el papel de villano. Para Harry, eran sus secretos más frágiles, ahora flotando al aire libre. Miembros del personal cercanos a la pareja describieron la escena como un tira y afloja sobre la propia mente de Harry. Un ayudante juró que vio a Meghan deslizar los papeles en una elegante carpeta negra etiquetada como borradores de desarrollo, como si sus sesiones de terapia ya se hubieran transformado en contenido y el momento no fuera accidental.
Los rumores sugieren que Meghan ya estaba en contacto con productores de Hollywood, presentando un nuevo proyecto enmarcado en torno al costo del silencio. Las notas de terapia no eran solo páginas, eran material. Harry supuestamente trató de protestar, con la voz quebrada. Estas no son historias, son cicatrices. Pero Meghan respondió bruscamente. Las cicatrices son lo que hacen que valga la pena contar las historias. Fue la división más discordante hasta el momento entre ellos, uno aferrado a la privacidad, el otro empuñando la exposición como poder. Y justo cuando Harry sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies, llegó una llamada de Londres. No una revisión familiar ni una palabra de consuelo. Fue una advertencia. El palacio había descubierto fragmentos de sus notas en circulación y ya no hacían preguntas. Se estaban preparando para la guerra. En Londres, la respuesta fue rápida, coordinada y despiadada. Al amanecer, los ayudantes superiores habían redactado un memorando confidencial marcado como respuesta urgente a la filtración de la terapia. Circuló por el Palacio de Buckingham, Kensington y Clarence House en cuestión de horas. El lenguaje era agudo. La divulgación no autorizada de notas médicas confidenciales constituye una violación de la confianza y la seguridad. Se requiere acción inmediata. William, según un informante, estaba incandescente. Según los informes, golpeó la mesa con el puño durante una sesión informativa nocturna, murmurando: «No solo se está lastimando a sí mismo, nos está destruyendo a todos». Carlos, por el contrario, era sombrío y deliberado. Sus instrucciones a los asesores fueron claras, sin arrebato público, sin negaciones desordenadas. En cambio, exigió que los abogados exploraran discretamente dos vías, bloqueando la publicación bajo las leyes de privacidad y presionando discretamente a los ejecutivos de Netflix con advertencias sobre responsabilidad ética. Entre bastidores, los abogados del palacio hicieron llamadas urgentes a dos bufetes de abogados en Los Ángeles, presionándolos para que consideraran medidas cautelares. Si las notas aparecían en un proyecto con guión, la monarquía lo etiquetaría como terapia convertida en arma, una narrativa que sabían que calaría hondo en el público. Pero el palacio no solo estaba preocupado por la exposición legal. Estaban aterrorizados de lo que más podría haber en esas notas. Los informes sugirieron que los fragmentos que ya estaban en circulación mencionaban el supuesto temperamento de William, la fría distancia de Carlos e incluso sesiones privadas de asesoramiento a las que Harry había asistido después de la muerte de Diana. Si surgieran más páginas, si incluso una sola mención de la memoria de Diana fuera tergiversada para el entretenimiento, la reputación de la monarquía podría sufrir un golpe más profundo que cualquier entrevista o memoria de Oprah. Y, sin embargo, mientras zumbaban llamadas frenéticas entre Londres y Los Ángeles, Meghan supuestamente estaba un paso por delante. Fuentes cercanas a ella afirmaron que ya estaba elaborando la narrativa, informando a los aliados con su versión de la historia. La verdad de Harry fue silenciada durante demasiado tiempo. Si el palacio no escucha, el mundo lo hará para Meghan. La liga no era un escándalo para sobrevivir. Era una batalla para ganar. Para el palacio, fue una campana de alarma. Esto ya no eran chismes. Era una amenaza existencial. Y en el centro de todo estaba Harry, un hombre que veía sus cicatrices privadas transformarse en armas públicas, dividido entre la lealtad a su esposa y el peso insoportable de traicionar a su propia sangre. Dentro de las paredes de su mansión de Montecito, la tensión era sofocante. Harry, generalmente cuidadoso de mantener la voz baja cerca de los niños,
Supuestamente explotó una noche. El personal lo escuchó gritar tan fuerte que el sonido se escuchó por los pasillos. Eran mis palabras, Meghan, mías. Las convertiste en armas. Según un ayudante, Harry estaba caminando de un lado a otro, agarrando las páginas arrugadas de sus notas en sus puños. Su cara estaba roja, sus ojos húmedos. Para un hombre que siempre había odiado la confrontación, esto era otra cosa. La furia de alguien que se siente despojado. Meghan, sin embargo, mantuvo la calma. Estaba de pie cerca de la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, su teléfono zumbando cada pocos minutos, con notificaciones de contactos en Hollywood. Los testigos dicen que apenas se inmutó cuando Harry gritó. En cambio, entregó su respuesta en un tono bajo y deliberado. Si quieres curación, no puedes ocultarla. El palacio te silenció. Me estoy asegurando de que no puedan hacerlo más. Pero Harry no estaba convencido. Según los informes, golpeó la carpeta. Su voz se quebró cuando dijo: «No quieres curación, quieres titulares». Por primera vez, los informantes afirman que Harry acusó abiertamente a Meghan de usarlo, de llevar su trauma a la arena pública, no por justicia, sino por poder. La discusión se volvió tan intensa que un miembro del personal temió que pudiera convertirse en algo peligroso. Pero entonces llegó un momento escalofriante de silencio. Meghan, después de una larga pausa, susurró: «La historia no recuerda a los que se quedan callados. ¿Quieres ser olvidado o quieres ser escuchado?». Según los informes, Harry se derrumbó en una silla, enterrando su rostro entre sus manos. La habitación quedó en silencio, pero el daño estaba hecho. Los que están cerca de él dicen que esa noche marcó la primera vez que Harry admitió en privado que se sentía traicionado en su propia casa. Y sin embargo, incluso cuando su matrimonio se tensó bajo el peso de la filtración, el mundo exterior se estaba incendiando porque la noticia se estaba extendiendo en Londres. No solo que existían las notas de terapia de Harry, sino que contenían detalles demasiado peligrosos para permanecer ocultos. En el Palacio de Kensington, los susurros llegaron al estudio de William antes del amanecer. Las páginas de las notas de terapia de Harry, o al menos los fragmentos que ahora circulaban, habían sido marcadas por sus asesores, y en ellos una sola palabra apareció que lo congeló en su lugar: Diana. Según un ayudante que estaba en la habitación, la reacción de William fue inmediata y aterradora. Cerró la carpeta de golpe, se levantó abruptamente y murmuró entre dientes apretados: «Está dejando que explote en su memoria. Está vendiendo a nuestra madre». Para William, esto no era solo otra filtración. Fue sacrilegio. El legado de Diana siempre había sido terreno sagrado, una línea que ninguno de los hermanos debía cruzar. Y, sin embargo, ahora el dolor más íntimo de Harry se estaba preparando como contenido para la transmisión global. Los asesores del palacio advirtieron que si incluso una sola nota de esas sesiones insinuaba las luchas de Diana, sus miedos, su relación con Carlos, su propio trauma privado, la monarquía enfrentaría un terremoto como nada en la memoria reciente. Un ayudante superior describió el estado de ánimo en la oficina de Williams como volcánico y helado al mismo tiempo. Según los informes, le dijo a su equipo: «No me importa lo que cueste, esas páginas nunca verán la luz del día». Pero mientras los abogados del palacio se apresuraban,
un nuevo rumor comenzó a extenderse por Fleet Street. Los ejecutivos de Netflix no solo habían visto las notas, sino que estaban considerando cómo dramatizarlas. No como un documental, ni siquiera como una entrevista, sino como televisión con guión. El pensamiento horrorizó a William. Su furia privada estalló mientras caminaba por la habitación, gritando supuestamente: «Van a convertir la terapia de mi hermano en teatro, en espectáculo, y él se lo está permitiendo». Carlos, informado horas más tarde, estaba igualmente conmocionado. Vio la filtración no solo como una traición, sino como una desestabilización. El control de la monarquía sobre la dignidad, ya estirado, ahora colgaba de un hilo. Pero aquí estaba el giro más oscuro de todos. Los investigadores del palacio comenzaron a sospechar que la participación de Meghan iba más allá de la presión. Susurraron que podría haber colocado deliberadamente las notas como parte de una presentación planificada de Hollywood y que el propio Harry podría no haberse dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y así, cuando amaneció sobre Londres, dos futuros chocaron: el deseo de Harry de reclamar su historia y el voto de William de enterrar la filtración a toda costa. Mientras William hervía en Londres, al otro lado del Atlántico, Hollywood olía la oportunidad. Según los informantes, la noticia de las notas de terapia filtradas de Harry ya había llegado a las oficinas de dos importantes gigantes de la transmisión. Los ejecutivos estaban entusiasmados, no solo por el escándalo en sí, sino por un detalle susurrado. Las notas incluían reflexiones sin filtrar sobre Diana. Un productor supuestamente dijo en una reunión a puerta cerrada: «Si esas páginas son reales, valen más que el oro». Esto no son solo chismes reales, es la historia interna que el mundo ha rogado desde 1997. Casi de la noche a la mañana, la charla de la industria cambió. Los proyectos que antes giraban en torno a la marca de Harry y Meghan fueron rebautizados internamente como los archivos de Diana. Los guionistas susurraron sobre la dramatización de las admisiones más dolorosas de Harry, mientras que los equipos de relaciones públicas debatieron cómo empaquetar la filtración como la verdad en lugar de la explotación. Para Meghan, esto era influencia. Fuentes cercanas a ella afirmaron que presentó la narrativa como un acto de valentía. Harry tiene el poder de romper el ciclo. Si el palacio no habla, él lo hará, y el mundo finalmente entenderá. Pero detrás del brillo de las sesiones de estrategia de Hollywood, se estaba desarrollando otra capa de cálculo. Los correos electrónicos filtrados sugieren que los representantes de Meghan ya habían presentado la idea de un docudrama semanas antes del incidente escolar, enmarcando el viaje de terapia de Harry como una lente sobre la crueldad de la monarquía. Si es cierto, esto significaba que la filtración no era solo espontánea. Fue orquestada. Mientras tanto, en Londres, los abogados del palacio se volvieron frenéticos. Advirtieron que si Netflix o cualquier plataforma tocaba las notas, la monarquía perseguiría medidas cautelares en todo el mundo. Un asesor incluso lo llamó una declaración de guerra contra la corona. Pero la ironía fue brutal. Cuanto más difícil intentaba el palacio bloquear la filtración, más valiosa se volvía para Hollywood. Un ejecutivo fue escuchado diciéndole a sus colegas: «El pánico del palacio solo prueba que hay una historia que vale la pena contar». Y en medio de todo estaba Harry, en espiral, atrapado entre una familia que lo llamaba traidor y una esposa que le decía que finalmente estaba siendo escuchado. Pero su punto de ruptura aún no había llegado.
porque la verdadera explosión aún estaba por venir. Cuando el palacio descubrió que las notas contenían no solo sus palabras, sino referencias condenatorias a la propia Meghan, el palacio pensó que sabían a qué temer. Ataques a Carlos, descripciones heladas de William, pasajes llenos de dolor sobre Diana. Pero cuando los investigadores juntaron más fragmentos de las notas, surgió una revelación impactante. Apareció el nombre de Meghan. Según un informante, las páginas filtradas no solo relataban las luchas de Harry con la firma. Capturaron sus dudas privadas sobre su matrimonio, líneas escritas en momentos de terapia, honestidad, nunca destinada a los ojos del público. Un extracto decía, según los informes, «A veces me siento presionado en lugar de escuchado». Ella dice, «Es fuerza, pero se siente como presión». Otro aún más oscuro describió la influencia de Meghan. «No puedo decir si estoy compartiendo mi historia o si está siendo organizada para mí». El descubrimiento detonó en dos direcciones. En Londres, los SIDA lo vieron como una confirmación de que Meghan no era solo la arquitecta de la filtración. Ahora estaba atrapada dentro de ella. El palacio temía que esto provocara que Meghan redoblara la apuesta, haciendo girar la narrativa antes de que sus críticos pudieran hacerlo. Y en Montecito, las consecuencias fueron aún más explosivas. Fuentes cercanas a la pareja afirmaron que Meghan descubrió que su nombre estaba en los fragmentos filtrados durante una llamada nocturna con un asociado. Según los informes, irrumpió en el estudio, confrontó a Harry y espetó. ¿Dejaste que escribieran esto? ¿Dejaste que nos tergiversaran? Harry, agotado, supuestamente respondió. No era para ellos, era para mí. Se suponía que debía quedarse ahí. Los testigos describieron el momento como el punto más bajo hasta ahora en su matrimonio. Meghan caminando furiosamente, Harry sentado congelado, dándose cuenta de que sus propias palabras se habían convertido en munición contra ambos. Lo que Meghan hizo a continuación fue calculado. En lugar de negar o restar importancia a las notas, supuestamente preparó un contraataque. Los informantes dicen que comenzó a redactar su propia narrativa de respuesta, un plan para hacer girar las admisiones de Harry como prueba de su valentía, mientras pintaba al palacio como los verdaderos villanos que manipulaban su dolor. Pero al hacerlo, Meghan cruzó otra línea. Porque esto ya no se trataba solo de Harry. Su terapia se había convertido en un campo de batalla, y ahora la propia Meghan estaba atrapada en el fuego cruzado. Cuando la historia se hizo más amplia, con titulares que gritaban sobre la terapia convertida en arma de Harry, Meghan no perdió tiempo. Su equipo se movió como una máquina de campaña. Se enviaron informes de prensa a periodistas amigables en California. Los influencers de las redes sociales que habían apoyado a los Sussex en el pasado comenzaron a impulsar una nueva línea. Esto no es traición. Esto es valentía. En un podcast, un invitado enmarcó la filtración como un acto de coraje. Harry le está mostrando al mundo cómo es curar abiertamente. Eso es fuerza, no debilidad. En cuestión de días, se decía que la propia Meghan estaba preparando una declaración, cuidadosamente redactada, emocional, pero desafiante. Los informantes afirman que su borrador incluía la línea: «La verdad de mi esposo nunca fue destinada a permanecer encerrada en un archivo. Si compartirla ayuda a que incluso una persona se sienta menos sola, entonces vale la pena». Fue un golpe maestro de relaciones públicas, transformando el dolor privado de Harry en una causa pública.
pero detrás del brillo del giro pulido, las grietas eran visibles. Porque por cada titular comprensivo en Estados Unidos, la prensa británica fue despiadada. Un tabloide publicó un título brutal: De la terapia al teatro. Cómo Meghan guionizó el dolor de Harry. Y lo que es peor, el palacio se negó a seguir el juego. Sin negaciones, sin contradicciones, solo silencio. El tipo de silencio que permite que una narrativa se pudra en la mente del público sin desafío. Para Harry, el contraste era insoportable. Según sus amigos, sentía que su trauma se había convertido en un tira y afloja. Meghan empaquetándolo para Hollywood. El palacio usándolo como arma, como prueba de que había perdido el control. Un confidente afirmó que Harry murmuró durante una llamada nocturna: «Ambos me están usando. Ya no soy un hombre. Soy un titular». Fue la admisión más cruda hasta el momento, y ahora el escenario estaba listo para el capítulo más brutal de todos. Porque justo cuando Meghan preparaba su declaración cuidadosamente elaborada, surgió una nueva filtración, una tan personal, tan condenatoria, que amenazaba con destruir cualquier defensa que le quedara. Justo cuando la narrativa pulida de Meghan estaba ganando terreno en Estados Unidos, la alfombra fue retirada de debajo de ella. Surgió una nueva filtración. No a través de Netflix, no a través de los aliados de Meghan, sino a través de un tabloide del Reino Unido que afirmaba haber obtenido otro fragmento de las notas de terapia de Harry. Esta vez, las palabras no eran sobre Charles o William, eran sobre ella. El extracto decía: «No siempre sé si me está guiando o controlando. A veces me pregunto si mi voz es mía o si está siendo moldeada para mí». La línea se extendió como la pólvora. Los presentadores de noticias lo repitieron. Los comentaristas lo diseccionaron. Las redes sociales hirvieron. Para el palacio fue una reivindicación. Un ayudante real supuestamente dijo que finalmente admitió lo que todos hemos visto. No está hablando por sí mismo. Está hablando por ella. Para Meghan fue una pesadilla. Todo su contraataque de que la filtración de Harry fue un acto de valentía, no de manipulación, se derrumbó en una sola frase. Según los informantes, arremetió en privado, acusando a Harry de traicionar su historia. Él, exhausto y pálido, supuestamente respondió: «No nos traicioné, solo dije la verdad». En ese momento, Montecetto guardó silencio, pero el Palacio de Buckingham no. Los abogados prepararon medidas cautelares. Los asesores susurraron que la posición de Harry dentro de la familia estaba más allá de la reparación. Y William, aunque en silencio en público, supuestamente le dijo a un confidente: «Esto ya no se trata de terapia, se trata de confianza, y él ha perdido la mía para siempre». Al amanecer, una imagen persistió en los titulares: Harry, desplomado y demacrado, descrito como un hombre cuyas heridas más profundas habían sido arrastradas al centro de atención, no por enemigos, sino por aquellos más cercanos a él. Y así, la historia terminó no con reconciliación, no con curación, sino con devastación. Un príncipe que buscó consuelo y terapia, solo para ver sus confesiones convertirse en contenido y su matrimonio convertirse en un campo de batalla, como lo expresó brutalmente un historiador en la televisión en vivo. La monarquía ha sobrevivido a escándalo tras escándalo, pero lo que estamos viendo ahora es algo diferente. Un hombre roto a la vista,